Bienvenidos a la clase número 7 de cómo construir un negocio de asesorías online exitoso. Si te perdiste las 6 primeras lecciones donde hemos hablado de captación de clientes, de cómo encontrar nuestro nicho, de cómo hablarles a las personas que nos empiezan a seguir en redes sociales, de cómo captar leads, de cómo hacer esa llamada de ventas, te recomiendo mucho que las veas porque estas clases están seriadas, es decir, tienes que ver el contenido anterior para poder aplicar el contenido siguiente. Y lo que te recomiendo es que este no sea un vídeo más de esos que ves en YouTube, que lo pones una vez y te olvidas. Estos son lecciones que tienes que ver con papel y boli y repetirlas y sobre todo aplicarlas, porque el conocimiento almacenado en la cabeza no sirve absolutamente de nada. Lo que diferencia a los grandes de la media, a los mediocres, de los don nadie y de los que de verdad consiguen el éxito es lo que hacen con la información, no simplemente acumularlas. Ahí fuera hay un montón de personas con muchísima información pero con poca ejecución. Y lo que va a marcar la diferencia entre que te conviertas en un entrenador exitoso, un CEO al frente de una compañía de asesorías online o un entrenador marca blanca va a ser lo que hagas hoy. Y como siempre te digo, esto que te estoy contando es mi experiencia real después de haber escalado un negocio de asesorías online a más de 16.000 clientes, a facturaciones por encima de las 6 cifras, y todo lo que te estoy contando no me lo he inventado ni lo he aprendido de un mentor, es la suma de experiencia después de 10 años dedicándome a escalar negocios de asesorías online. Mi propio negocio, en los cuales he vivido seguramente cualquier punto por los que hayas pasado o vayas a pasar hasta llegar a donde estoy hoy, donde he conseguido todas mis metas y sueños y un montón de cosas que no te voy a contar porque no quiero sonar de vendehumos. Aquí no importa quién soy yo, lo que importa es lo que haces tú con la información que yo te estoy dando. Simplemente te lo cuento para que veas que no soy un fantoche más de los que ves en redes sociales. Sé de lo que te estoy hablando, he conseguido el éxito y si me escuchas y aplicas lo que te voy a enseñar, vas a conseguir crecer tu negocio de asesorías online, te lo aseguro. Y en la lección de hoy de lo que vamos a hablar es de cómo asegurarnos en ofrecer un servicio top de asesorías online para que el cliente no solo esté contento, sino que además se mantenga renovando mes tras mes, trimestre tras trimestre, año tras año. Porque si tú tienes un montón de clientes pero no renuevan, su lifetime value es bajo, es decir, que no siguen con tu programa deportivo, es como querer coger agua con las manos, se te va a ir por todos lados. No siempre es centrarse en vender, 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 sino en dar un buen servicio y conservar los clientes que ya tienes. Así que vamos a por ello con la lección de hoy. Mira, el mayor error que comete un entrenador marca blanca es pensar que ellos están vendiendo un programa deportivo online, es decir, pensar que están vendiendo una dieta, un entrenamiento, una sobrecarga progresiva o una técnica perfecta de cómo hacer una programación de entrenamiento. Eso está bien, pero sinceramente eso es un 25 o un 30% del trabajo. Lo que va a hacer que un cliente renueve mes a mes es cómo le hagas sentir y la percepción de profesional que tenga de ti y de tu servicio. Para que tu producto marque la diferencia, tiene que cumplir estas 3 cosas. En primer lugar, que sea diferenciado de tus competidores. Segundo, que el valor que recibe esté por encima del precio, por mucho que te pague el cliente, el valor siempre tiene que estar por encima. Y tercero, que sea escalable para que puedas tener un negocio. Así que hoy te voy a hablar precisamente de cómo conseguir esas 3 cosas. Tú tienes que tener presente que tú estás vendiendo salud, estás vendiendo autoestima, todo eso va antes que un entrenamiento y una nutrición en sí. Por lo tanto, lo primero que tú tienes que entender es que tú no estás vendiendo entrenamiento y nutrición en sí, lo que tú estás vendiendo es responsabilidad. Es decir, que tú eres responsable de que el cliente logre sus metas y sueños contigo. Y si consigues que la persona vea en ti que eres esa persona responsable que va a conseguir eso, entonces tendrás un cliente de por vida. Créeme, porque tengo clientes que llevan conmigo 9 años, 10 años, te lo aseguro. Una vez que tú entiendes esto y una vez que tú preparas tus programas deportivos para hacer este tipo de cosas, entonces te empiezas a convertir en alguien más que simplemente actualiza los programas deportivos o les dice que tienen que comer cuando van fuera de casa. Porque empiezas a convertirte en alguien que les ayuda a superar sus miedos y sus creencias limitantes. Y así que pasas de estar respondiendo un montón de preguntas e inseguridades en su programa deportivo a darles la confianza y seguridad en sí mismos que tanto necesitan, y eso realmente es lo que van a valorar por encima del cambio físico. Así que te voy a contar, después de 10 años que llevo con mi negocio de asesorías online, cuáles son desde mi punto de vista las 5 claves que necesitas cumplir para tener un negocio exitoso en el largo plazo. Clave número 1, proceso de onboarding o bienvenida. Aquí fallan absolutamente todos los entrenadores. La primera imagen siempre la cagan con esto. Mira, el proceso de onboarding es una de las partes más importantes cuando un cliente contrata
contrata tu servicio de asesorías online. Es esa primera impresión que se va a llevar de tu producto o servicio. Si empiezas mal, te aseguro que ese cliente no va a renovar. Si tu cliente, una vez que contrata el programa deportivo, no tiene claro cómo tiene que hacer las revisiones, cómo tiene que hacer el programa, cómo se comunica contigo, cómo funciona la aplicación, cómo funciona todo, ten por seguro que ni siquiera va a empezar el programa. Así que, ¿qué hacer? Así que vamos a empezar por la llamada de venta. Una vez que el cliente paga y cierra, tú tienes que dejarle claro qué va a pasar después. No dejes espacio en blanco para que se lo imagine. Entonces, tú le vas a decir, pues mira, muchísimas gracias por contratar el servicio. Lo que va a pasar ahora es lo siguiente. Yo te voy a dar de alta dentro de mi sistema, ya sea aplicación o el sistema que utilices, y te voy a mandar un cuestionario para que tú me lo rellenes. Y me tienes que adjuntar 4 fotos tuyas, de frente y espaldas, de los 2 perfiles, tus perímetros, tus medidas, fotos en ayuna y un extenso cuestionario para conocer en qué punto físico estás ahora mismo y ver hacia dónde vamos. Una vez que yo ya reciba toda esa información, voy a empezar a construirte el programa deportivo. Este programa deportivo, independientemente de la fecha del mes en la que estés, lo vamos a empezar el lunes. ¿Por qué el lunes? Porque tienes que trabajar con semanas completas, pero tú no se lo vas a mandar el mismo lunes. Tú le vas a decir, el programa deportivo yo siempre trabajo un lunes, pero yo te lo voy a mandar como máximo el miércoles o el jueves de la semana anterior para que te dé tiempo a comprar la comida que necesitas y para tener todas las dudas resueltas antes de arrancar. Siempre te tienes que asegurar de que el cliente empiece un lunes con la comida que necesita del programa y con las dudas resueltas, porque si llega el día 1 del programa deportivo, no tiene las dudas resueltas y ni siquiera tiene la comida, es empezar con mal pie. Y tienes que programar esto en tu y tienes que explicarle esto en tu llamada cuando el cliente cierre el programa, porque si no, lo que va a pasar es que sí, te va a pagar, pero va a empezar mal y ya eso es muy difícil de remontar. Otra cosa que te recomiendo es que tengas una guía de nutrición básica, de consejos básicos que te valen para todos los clientes. En esta guía simplemente vas a dar consejos generales, no específicos, pero consejos que para ti van a ser obvios, pero para un cliente que está empezando de cero no lo es. Por ejemplo, cuánta agua debe tomar al día, cómo debe cocinar los alimentos, el uso del aceite de oliva o no, que no fría las comidas, que utiliza aceite de coco, cómo debe pesarse en los check-ins, cómo puede afectar la subida y bajada de peso, cómo puede o no afectar en caso de las mujeres la menstruación en el peso. Ese tipo de cosas es un listado que tienes que preparar para que el cliente lo tenga presente y tenga un mapa de situación de en qué punto se encuentra exactamente con su programa deportivo. Cuando tengas el programa listo y tengas la planificación lista, no se la envíes directamente al cliente y te desentiendas. No, se lo mandas y dices, te acabo de mandar tu programa deportivo, léelo todo bien y me mandas un correo con dudas que te llamaré para resolverlas. ¿Por qué te digo que hagas esto? Porque si él deja por escrito las dudas, haces que se implique mucho más. No te metas en una llamada directamente sin que tenga las dudas apuntadas, porque va a haber otras que se va a acordar más tarde, no te lo he dicho, te va a estar dando por culo, etcétera. No, que vea que hay una estructura y un método detrás firme. Si siempre trabajas igual con todos los clientes, vas a conseguir mostrarte como un profesional, con un sistema de trabajo guiado. Entonces, tú preparas el programa deportivo, se lo envías y le dices, oye, mándame un correo con las dudas. Necesito que este correo me lo mandes antes del fin de semana porque tengo que llamarte para resolverlas. Y partes de las dudas se las mandas por escritas resueltas, las que sean así un poco más complicadas, para que las tenga grabadas en el correo electrónico y aún así lo apoyas con esa llamada para que el cliente vea que está trabajando con un profesional. Y en esta llamada no solo le vas a resolver las dudas, sino que también lo vas a tranquilizar, porque ten en cuenta que en cuanto vea el programa deportivo se va a estresar, va a ver que muchas cosas son complicadas, son nuevas para él, etc. Tu misión es calmar el estrés y decirle, mira Carlos, no te preocupes, vamos a empezar poco a poco, tienes un menú diferente para cada día de la semana, aquí tienes varias opciones, puedes hacerlo si quieres con todos los días lo mismo con los macros que te he cuadrado, o si quieres ir variando para que no te aburras, puedes utilizar y combinando diferentes menús, esto ya un poco como tú lo tengas estructurado. En esta parte es mucho más amplia y dentro de la formación de Online Trainer hay 12 horas de contenido, cómo diseñar un producto escalado, pero bueno, esto es un comienzo y de verdad que haciéndome caso aquí vas a conseguir primeros resultados. Cuando ya empieces a escalar y empieces a facturar, pues si quieres hablamos y te enseño cómo estructurar mucho mejor un programa más profesional, pero las bases son estas. Y sobre todo, si utilizas aplicación, aquí le tienes que explicar cómo funciona esa aplicación, cómo funcionan los reportes semanales y cómo son las vías de comunicación que tiene que tener contigo. Clave número 2, personalizar la experiencia del cliente. La gente que contrata un servicio de asesorías online, que contrata un entrenador, es un servicio, como ya te he dicho alguna vez, que no es de primera necesidad, es un servicio premium. Por lo tanto, esperan un trato premium. Así que está bien que utilices plantillas, yo también las utilizo, plantillas en cuanto a nutrición y entrenamiento, en cuanto a estructura, pero tú tienes que personalizar en función
de los macros que necesita utilizar esta persona, de las alergias si las tienes y de los gustos del cliente. Es decir, me parece bien que utilices plantillas genéricas, yo las tengo más de 500 plantillas de dieta, pero esas plantillas se adaptan luego a cada cliente. Es decir, se adaptan en esos 3 puntos: objetivo del cliente, alergias si las tuviese y gustos del cliente. Y luego vienen los check-in semanales. Un error que comete un entrenador marca blanca que no tiene estructura es no hacer check-in semanal. Simplemente, oye, le ponen la dieta, le ponen el entrenamiento y hablan una vez al mes cuando hay que cambiar el programa deportivo. ¿Ahí qué es lo que siente el cliente? Pues básicamente siente que solamente vas a hablar con él la semana de antes de cambiarle el programa deportivo porque le vas a cobrar otro nuevo mes. Pero si tú semana tras semana le vas acompañando en su lucha y en su camino hacia una mejor versión, va a sentir que le acompañas, va a sentir que le apoyas. Y ten en cuenta una cosa: cuando una persona que no se dedica al fitness y que no tiene un entorno fitness empieza a cambiar, todo su entorno se le suele poner en contra o le suele poner resistencia. Si tú te conviertes en esa guía, en esa luz y en ese hombro en el que apoyarse y su entorno no le apoya, va a ver en ti un salvavidas, va a ver en ti un faro, va a ver en ti una persona de confianza. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Que mes tras mes, trimestre tras trimestre y año tras año va a seguir en tu coaching deportivo. Esto es ser profesional, esto es pensar en el cliente y no en tu comodidad. Tú tienes que pensar en cómo dar un buen servicio y cómo hacer que tu cliente sienta un trato premium. Te aseguro que no va a renovar. Especialmente si utilizas la aplicación de Habit, tú puedes comprobar qué clientes están siguiendo el programa deportivo y qué clientes están marcando como los entrenamientos como he hecho. Algo que yo hacía y que obligo a mi equipo a hacer a día de hoy es revisar qué clientes están cumpliendo con los entrenamientos y mandarles un mensaje personalizado diciéndole: hola Carlos, hola Elena, hola Marta, hola María, hola José. Oye, he visto que estás cumpliendo con los entrenamientos, quería simplemente darte las felicidades porque veo que te estás esforzando un montón, lo estamos traqueando semana tras semana, sigue así. Este mensaje no te cuesta nada hacerlo y ganas muchísimo en cercanía con tu cliente. Por lo tanto, estos son factores diferenciales que te hacen que un cliente confíe mucho más en ti ante un programa deportivo frente a alguien de tu competencia. Porque créeme, al final de un programa deportivo del mes, de estas 12 semanas, estos pequeños detalles son los que hacen que luego otro mes te renueven y te paguen. Y ese mes te paga una factura a un cliente simplemente por haber mandado estos mensajes. Para que te hagas una idea, sí, tú puedes tener 15, 20, 30, 40 o 50 clientes, puedes tener un montón de clientes, pero para ellos tú eres su único coach. Así que tú eres una persona de autoridad para ellos. Si una persona que es autoridad para ti te felicita, automáticamente sabes qué es lo que activa en ti: dopamina y oxitocina. Si tú activas la dopamina y la oxitocina de tus clientes, vas a tener clientes fieles. Punto número 3, comunicación efectiva. El cliente tiene que tener claro en qué momentos puede contactar contigo, en cuánto tiempo le vas a contestar y cómo son las comunicaciones. Hay 3 tipos de comunicaciones que tú tienes que tener con un cliente. La primera, vía correo electrónico para dudas. La segunda, vía WhatsApp. Ojo, WhatsApp Business, no tu WhatsApp personal. Es decir, una segunda tarjeta que no sea tu teléfono personal, ten imagen profesional para cualquier duda, pregunta o inquietud rápida, donde vas a tener un horario de atención al cliente que puede ser de, me lo invento, 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a jueves, me lo invento, el que tú consideres, pero tiene que tener un teléfono de asistencia y atención al cliente. Las respuestas no pueden tardar más de 24 horas. Es decir, el cliente tiene que saber que si te manda un mensaje, dentro de esas 24 horas que te ha mandado un mensaje, va a recibir una respuesta por tu parte. Y la tercera vía de comunicación que tiene que tener el cliente es una llamada por tu parte. Si estás en el principio, lo tienes que hacer. Es una llamada semanal para hablar del check-in, de la revisión, o bien lo vas a hacer por Loom. Una de esas dos, lo que tú prefieras, pero lo tienes que hacer. Número 4, tener una comunidad de fans leales. Esto es algo que hace mal el 90% de los entrenadores online. El 90% de los entrenadores online no valoran la capacidad que hay de crear una comunidad de personas que están dentro del mismo programa deportivo que tú. Pero ¿sabes por qué no lo hacen? Porque la mayoría de entrenadores online lo que mandan son copia-pegas de las planificaciones deportivas. Pero si tú eres un tipo profesional, eres una tipa profesional y realmente dedicas tiempo a cada cliente como lo tienes que dedicar, puedes perfectamente crear una comunidad donde metas a todos tus clientes, porque ahí es donde ellos se van a apoyar entre sí. Porque puede que un día a lo mejor tú estés más liado,
tardes más en contestar, tardes menos, o no tengas la energía suficiente para motivar lo suficiente a ese cliente. Pero ten en cuenta una cosa, lo que te he dicho antes, cuando un cliente empieza en su camino de transformación física, normalmente su entorno no la apoya, no está en un entorno de cambio físico, porque si no tendría un buen físico, porque una de las cosas que tenemos en los entrenadores es que también tenemos un entorno que nos acompaña en nuestro día a día fitness, o la mayoría lo tenemos, pero tus clientes no lo tienen. Entonces, si tú les provees de ese entorno, encima van a ver un valor añadido. Puedes crear comunidades de miles de formas, comunidades de WhatsApp, comunidades de Telegram o incluso comunidades por School, comunidades donde ellos puedan compartir sus retos, sus pensamientos personales, cómo se sienten y todos bajo el mismo contexto y bajo una misma comunicación de tribu. Eso se llama sentimiento de pertenencia y puede hacer que tu tasa de renovación aumente hasta un 70% simplemente por crear un espacio donde ellos se puedan comunicar entre sí y compartir sus historias personales. Paso número 5, saber cuándo ofrecer la renovación del programa. Mira, muchos entrenadores esperan hasta la semana número 12 en los programas trimestrales o en la semana número 4, finales de la semana número 4, para hablarles de la renovación del programa deportivo al cliente. Y esto es un grave error, porque a esas alturas el cliente, créeme, que ya tomó la decisión de si va a seguir contigo o no. Lo correcto es haberlo hecho 4 semanas antes en el caso de los programas deportivos de 12 semanas, los trimestrales, los que te recomiendo que vendas. En la llamada de revisión, en su última renovación de programa deportivo, cuando le haces el último cambio, háblales de los problemas iniciales que tenían cuando empezaron el programa, de los progresos que han conseguido hasta la fecha, plantéale y pregúntale por nuevos objetivos y luego planteas una nueva etapa. Por ejemplo, hipertrofia en caso de que hiciste una pérdida de peso en 12 semanas. El caso es que el cliente tiene que ver que siempre hay algo preparado para él y que siempre hay un futuro que puede caminar junto a ti, que te necesite por el camino. Y en este momento es cuando tú puedes hacerle una oferta, por ejemplo, y si tiene un programa trimestral y está pagando trimestre tras trimestre, a lo mejor puedes decirle, oye, mira, ahora que ya has trabajado 3 meses conmigo, has visto que realmente soy una persona que puede ayudarte a conseguir tu objetivo físico y ya hemos logrado grandes cosas, ¿qué te parece si te ofrezco el precio anual, que realmente es el que yo ofrecía, pero con un descuento porque ya llevas tiempo conmigo y ya has visto y te descuento los 3 meses que ya has pagado? Si haces esto, te aseguro que la tasa de lifetime value, es decir, el tiempo de renovación, va a aumentar. Es decir, cuando un cliente está contento contigo es el momento de ofrecerle el cambio, cuando antes, justo antes de que empiece a estancarse, porque ya sabes perfectamente que va a llegar un momento en el que se va a estancar y que el progreso va a ser más lento, pero ese no es el momento de ofrecerle la renovación. El momento de ofrecerle la renovación es cuando está avanzando y cuando tiene que entender que tú estás ahí apoyándole. No te estoy diciendo que lo manipules, te estoy diciendo que elijas bien el momento exacto donde tú quieres ofrecerle la renovación al cliente para que tus posibilidades de generar más cash y más flujo de caja aumenten. Así que vamos con la recapitulación de lo que hemos visto en la lección de hoy y lo más importante son estos 5 puntos: proceso de onboarding en el cual se activa rápido al cliente y se le da un mapa y una visión clara de qué puede esperar y cuáles son los siguientes pasos que tiene que seguir. Paso número 2, hacer que el cliente se sienta especial, que sientan que lo que han contratado es algo profesional y personalizado de verdad, es algo premium. Paso número 3, dejar claras cuáles son las vías de comunicación y cómo te vas a comunicar con tu cliente. Paso número 4, donde fallan todos los entrenadores online, crear una comunidad para que se apoyen entre sí todas las personas que están dentro de tu programa y tengan esa comunicación de tribu. Y paso número 5, generar una renovación proactiva, elegir exactamente en qué momento hacer la renovación, siempre 4 semanas antes de realizar el pago, es decir, en el último mes, en la última renovación es cuando vas a hablar de objetivos futuros, de lo que han conseguido hasta ahora y de cómo se sienten desde que llevan contigo en el programa deportivo. Así que si este vídeo te sirvió, déjamelo en comentarios, hazme saber qué te está pareciendo. Ya solamente nos queda una lección. Mi objetivo es ayudarte a empezar con tu negocio de asesorías online, que empieces a escalar, que empieces a conseguir grandes resultados y darte todo lo que necesitas para que pases de ser un entrenador que está enfoscado en el día a día, en renovación de planes, en tratar con clientes, en pendiente de lo urgente y no de lo importante, a que pases a ser un empresario al frente de una compañía de asesorías online. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos queda ya solamente una lección para terminar este curso.